¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva exposición para la materia de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. En el día de hoy vamos a hacer una brevísima eh, reflexión y exposición sobre el positivismo. Vamos a hacer algo bien cortito. El tema en realidad, el positivismo, lo que entendemos como positivismo, es un tema que podría ser tratado en una extensión de tiempo mucho más larga, pero la idea es, teniendo en cuenta que falta poquito para el examen, ofrecerles esto de manera muy escueta y tratar de ser lo más claros y breves posibles, para que por lo menos tengan una idea general de lo que entendemos por positivismo. Eh, Esto que vamos a mencionar, que vamos a explicar, lo vamos a hacer de manera general. Ustedes tienen un texto que es de Gregorio Weinberg, que es un texto bastante complicado y aburrido de leer, pero vamos a hacer lo posible para que entendamos este concepto y podamos, sobre todo, y esto es lo que nos interesa, sobre todo, tratar de pensar la educación a partir de las categorías de este concepto, de esta palabra. ¿Qué entendemos por positivismo? ¿Qué es el positivismo? El positivismo no es, como parece o como nos indica la palabra, un estado de ánimo, no es estar positivo, sino que el positivismo, si lo pensamos de manera histórica, es una ideología que tuvo su epicentro, tuvo su auge entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esto no quiere decir la escuela positivista se haya agotado. Ahora vamos a ver que muchas de las cosas que presenta y que postula el positivismo siguen estando en la actualidad, pero sí es que en este momento está de moda, ¿sí? Tiene su principal fuerza la va a tener en esta época. El positivismo entonces es una ideología que la podemos pensar como una cosmovisión que toca y atraviesa distintas disciplinas de la realidad. Si no es simplemente una cuestión vinculada a la filosofía, sino que el positivismo va a tener influencia en la política, en la historia, en la salud, en el aspecto sanitario. El positivismo entonces va a ser una cosmovisión que va a tocar distintas aristas de la realidad. La política, la filosofía, la historia, la salud, todo eso va a estar atravesado por el positivismo. ¿Qué es el positivismo? Si lo tenemos que decir en dos palabras, ¿qué significaría? ¿Qué entendemos por positivismo? Cuando hablamos de positivismo, no podemos separar esta palabra de otra palabra que es la ciencia. Cuando hablamos de positivismo, lo que entendemos por positivismo es aquella ideología que trata de explicar la realidad a partir de la ciencia. ¿Qué quiere decir esto de explicar la realidad a partir de la ciencia? Bueno, esto quiere decir que los fenómenos que uno advierte en la realidad tienen que pasar por el tamiz, tienen que ser sometidos a lo que conocemos como el método científico. ¿Sí? Es decir, los fenómenos de la realidad tienen que ser analizados a partir de el método científico. ¿Qué era esto del método científico? ¿Qué entendemos por método científico? Hay muchas formas de entender esto del método científico. Nosotros vamos a mencionar la tradicional, que es que el método científico consta de etapas. Tenemos la observación, ¿sí? Tenemos la formulación de las tesis, que es la hipótesis, y por último tenemos la comprobación fehaciente de esa hipótesis. ¿Sí? Si yo tengo la hipótesis y la compruebo de manera efectiva,
esa hipótesis ya se transforma en una tesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene una demostración empírica. Entonces, yo observo, formulo una hipótesis y luego la compruebo. Eso es el método científico. ¿Cuál es la principal característica que tiene esta idea del método científico? Que por lo menos se plantea de manera general como un método objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Quiere decir que el método científico va a ser ajeno a las particularidades. Para decir esto vamos a poner un ejemplo. Muchos de ustedes cuando estuvieron en la escuela, en el colegio, les habrán hecho realizar algún tipo de experimento, algún tipo de experimentación. La más conocida es la de hacer germinar una papa. Nosotros tenemos un frasco, metemos una papa y termina germinando. Bien, ese es un proceso, es un fenómeno natural, y por más que vos seas Juan, Pepito o Rosita, vas a tener la misma experiencia a través de esta papa germinada. Bien, eso es la aplicación del método científico. No importa quién seas, no importa tu particularidad, no importa tu individualidad, sino que lo que importa es que ese método, la experiencia, la comprobación, se puede realizar de manera objetiva, ¿sí? Sin importar quién lo haga. Entonces, el método científico consta de estas etapas y va a presentarse como un método objetivo porque no va a ser importante la individualidad, sino que lo que importa es que todos comprueben y lleven adelante esta misma experiencia. Bien, entonces, ¿qué es el positivismo? El positivismo es esta ideología que busca explicar la realidad a partir de la ciencia, en particular del método científico, que consta de estas etapas y que tiene la particularidad de que se presenta como un método objetivo en donde las individualidades no son tenidas en cuenta y no son importantes, porque lo que se busca es generar una experiencia en donde no importen las individualidades. Bien, eso es lo que entendemos por positivismo a grandes rasgos. Cuando se formula, se desarrolla esta teoría del positivismo, quien la lleva adelante, quien la escribe, es un tipo que se llama Augusto Comte, que va a decir que el positivismo, o mejor dicho, no el positivismo, sino que la historia de la humanidad consta de tres partes, de tres fases. ¿Sí? La humanidad tiene tres fases. La primera fase, la primera etapa, va a ser una etapa, una fase mágica o teológica. Perdón, mágica o... Sí, mágica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en esta etapa mágica, el centro de la explicación de la realidad va a ser Dios. Y no va a haber lugar para el hombre. Todo se explica a partir de Dios, ¿sí? Todo se explica a partir de la Biblia, fundamentalmente. Todo ya está escrito en la Biblia. Y no hay lugar para el hombre ni para el desarrollo científico. ¿Sí? Entonces, primera etapa, etapa mágica. La segunda etapa es la etapa filosófica, en donde Dios va a ser desplazado, o por lo menos no va a tener el lugar que tenía en la etapa anterior, por el hombre, pero en esta etapa todavía no tenemos desarrollo científico. Entonces, segunda etapa, etapa filosófica, el centro de la explicación va a ser el hombre, la explicación de la realidad se va a dar a partir de las afirmaciones o evaluaciones que pueda tener el hombre, pero no va a haber desarrollo científico. Y la tercera etapa, la mejor de todas, es la
etapa positiva, que es el positivismo, en donde el centro de la explicación de la realidad va a seguir siendo el hombre, pero acá sí vamos a tener desarrollo científico. Es decir, la realidad nuevamente se va a explicar a partir de la ciencia. ¿Por qué les comento esto de las fases, de las etapas que elabora este señor? Porque lo que nos va a mostrar esta consecuencia, esta cantidad de fases, es que el positivismo va a aludir también a una cuestión evolutiva. Es decir, la humanidad inexorablemente va a transitar estas fases hasta desembocar en la última fase, que es la fase positivista. Entonces, otra característica del positivismo es que va a apelar a una idea evolucionista. ¿Sí? La evolución es una característica que va a tener la humanidad. Bien. Ahora bien, esa evolución que va a tener la humanidad, primero no solo que es inexorable, estos escalafones no son, no es que vos te podés quedar viviendo la etapa mágica y listo, sino que lo que va a decir el positivismo es que inexorablemente la humanidad va a recorrer el camino hasta esta etapa positivista. Ese camino, ese transitar de etapas, no solo que es inevitable, ¿sí? Inevitablemente todos los pueblos de la humanidad van a llegar a esta etapa positivista, no solo es inevitable, sino que también es deseable y es indefinido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este estadio positivista va a caracterizarse por la idea del progreso. Entonces, yo voy pasando etapas y cuando voy pasando etapas voy progresando. Ese progreso no es solamente material, sino que también es un progreso espiritual. Y cuando hablamos del progreso estamos hablando de todo lo que conlleva esta palabra. Es el progreso material referido a la tecnología, la salud, la vestimenta, todo lo que nos difiere y lo que nos hace progresar constantemente. Entonces, ese tránsito de etapas no solamente que es inexorable, sino que también es deseable. ¿Por qué? Porque el progreso es algo que va a mejorar la calidad de vida de las personas, no solo materialmente, sino espiritualmente. De aquí que aparezca una frase es un anatema muy conocido que seguramente lo habrán sentido nombrar, que es esto de hoy es mejor que ayer, pero peor que mañana. ¿Por qué? Porque el progreso es ascendente. Es decir, el tránsito de estas etapas es ascendente, para arriba. Es una cuestión de progreso en donde yo el día de mañana voy a estar mejor que hoy. Entonces, esa idea de progreso también va a ser una de las características del positivismo. Entonces, volvemos. ¿Qué entendíamos por positivismo? Bueno, esto de la explicación de la realidad a partir de la ciencia y demás, por un lado. Características del positivismo: es un pensamiento, es una ideología que se presenta como evolucionista, donde hay distintas etapas, y el tránsito de esas etapas se da de una manera deseable, se da de una manera inevitable y se da por un progreso material y espiritual del hombre que lo va a llevar a mejorar su calidad de vida. Bien, hasta acá esto sí, no hace falta, cuando hablamos de esto del progreso y demás, no estamos hablando de cosas muy flasheras, sino que lo vemos materialmente. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el ejemplo más clásico, si tenemos en cuenta lo que dice la bandera de Brasil, orden y progreso, bueno, es esto, es el positivismo que se expresa de una manera muy clara. Si lo vemos en el caso de Argentina, cuando hablamos del
de Julio Argentino Roca, que estamos en esta etapa, el lema es paz y administración, que si le ponemos un signito igual, es lo mismo que orden y progreso, es exactamente lo mismo. Bien. Esta idea, entonces, del progreso indefinido, va a ser una característica muy fuerte que van a tener los países en este periodo. Bien, hasta acá todo parece muy lindo, ¿no? Parece re lindo que el progreso, se mejoran las condiciones de vida de los humanos y qué sé yo. Bien, hay una cuestión que es fundamental, que es la siguiente. El positivismo nos va a decir que no todos los pueblos evolucionan de la misma manera. Entonces puede ser que te encuentres con un pueblo que está en la última etapa, en la etapa positivista, y puede ser que te encuentres con un pueblo que está en la etapa mágica, ¿no? Que están en otra. Bien, ¿qué va a decir el positivismo con respecto a esto? Lo que va a decir el positivismo es que los pueblos avanzados, es decir, aquellos que evolutivamente están en etapas más avanzadas, tienen el deber moral de conducir a los pueblos que están atrasados. Esto quiere decir, tienen el deber porque esos pueblos que están atrasados son pueblos que todavía no están siendo formados por la razón, por lo tanto, le corresponde a los pueblos avanzados conducir a estos pueblos que están atrasados. Bien, con esta excusa, con esta idea, vamos a ver que se va a dar legitimidad a le podemos decir así, el saqueo y la explotación por parte del hombre europeo hacia el hombre americano, con esta misma argumentación. Sí, son pueblos que están atrasados, que adoran a un Dios que no es un Dios racional, entonces lo que hay que hacer es conducirlos al camino del progreso. ¿Cómo se los conduce? Bueno, se los conduce de una manera que no siempre es la mejor para estos pueblos. Ahora bien, ¿qué pasa con este tema vinculado a la educación? Si decimos que va a haber pueblos que tienen que conducir a otros porque estos otros están carentes de razón y están atrasados, están a la retaguardia de este progreso evolucionista, vamos a ver que estos pueblos avanzados lo que van a tener que hacer es darle forma a una gran cantidad de contenidos para que estos pueblos sí puedan emprender el camino del progreso. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado, vamos a ver que se va a tachar y se va a obviar la historia de estos pueblos que supuestamente no están en la vanguardia de esta etapa. Yo les menciono esto de la educación porque considero que es importante y si no, no tendría sentido explicar esto del positivismo. Y lo podemos ver fundamentalmente en algunas cuestiones que son bastante claras. Por ejemplo, lo vemos en la geografía. Si yo agarro un mapa, ¿cuál es el centro de un mapa? Si agarro un mapa, el centro es Europa. Ahora, si yo estaría viviendo en Tanzania o estaría viviendo no sé, en Tierra del Fuego, estaría viviendo en cualquier lado, diría, uy, qué mal, estoy en el traste del mundo. Bien, esa idea, la idea de que la cartografía debe tener como el centro a Europa, es una idea, es una convención, es algo que nos es impuesto. ¿Por qué? Porque en el mundo, en el universo, no existe el centro, la derecha, abajo, arriba, no existe eso. Entonces, que vos agarres un mapa y esté Europa en el medio, es una convención, es alguien que alguien lo impuso. Bien, ¿cuándo lo impuso o bajo qué formato ideológico se impuso?
Bueno, se impuso a partir de esta idea positivista en donde hay países desarrollados que tienen que conducir a otros hacia el progreso zaraza. Un claro ejemplo con esto, con este tema de la cartografía. Por ejemplo, hace poco tiempo vi un mapa de Rusia en donde el mapa era totalmente distinto al que conocemos y el centro no era Europa, sino era Rusia. Y ese mapa también puede tener validez, porque como les mencioné, no existe los lados en el universo. Esto también lo vemos en la historia, ¿sí? Por ejemplo, esto ya es un poco más evidente y más claro. Nosotros cuando estudiamos historia, en particular cuando estudiamos historia latinoamericana, vemos que antes de 1492 no se sabe qué hay acá, ¿no? Es un gran signo de pregunta, o lo que hay son los incas, los aztecas y los mayas, como si no existieran otros pueblos. Luego, le ponemos nombres, le decimos que son indios, que son americanos. Si yo estuviera acá en 1490 y voy y le pregunto a alguien, ¿usted es un americano, usted es un indio? Me diría que no. Entonces, esta idea, nuevamente, está justificada por esta ideología positivista por la cual los pueblos avanzados se tienen que hacer cargo e imponer un conjunto de conceptos a estos pueblos atrasados. Bien, ¿cuáles son los problemas que tiene esta ideología positivista? Van a ser dos. En primer lugar, lo que implica que todo se explique a partir del método científico conlleva a soslayar las individualidades que están referidas a los sentimientos, al pensamiento, a las emociones. Por ejemplo, yo tengo acá este mate que es de Boca, ahí se ve el escudito. Yo no puedo explicar objetivamente a través de la observación, la hipótesis y la comprobación qué significa ser hincha de Boca. Seguramente que habrá otra persona que quizás le represente ser hincha de Boca, se la represente de otra manera que lo que me representa a mí. Entonces, el primer problema que vamos a tener acá con esta idea positivista es que las subjetividades son dejadas de lado cuando en el mundo real es muy difícil dejarlas de lado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a tener un acontecimiento histórico que va a ser fundamental para esto, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo que va a mostrar, o lo que va a poner en evidencia, es que ese progreso que la ciencia, que supuestamente tiene que buscar la evolución del hombre, la mejor calidad de vida y qué sé yo, la ciencia va a estar puesta al servicio de la muerte. ¿Por qué? Porque la ciencia va a ser quien se encargue de crear los nuevos tanques, las nuevas armas, las armas químicas, las bombas, los aviones, todo eso va a ser provocado va a estar apoyado por la ciencia. Entonces ahí aparece la pregunta, ¿cómo era esto? La ciencia nos iba a llevar a un mundo mejor y nos lleva a una catástrofe, una matanza de millones y millones de hombres. Bien, con la Primera Guerra Mundial el positivismo empieza a hacer ruido, empieza a mostrar signos de agotamiento y vamos a ver que paulatinamente esto se va a empezar a agotar. Bien, entonces, para decirlo cortito y no extendernos más, ¿qué era esto del positivismo? El positivismo es esta ideología que busca explicar la realidad a partir de la ciencia, a partir de este método científico que era la observación, la formulación de hipótesis y la comprobación. Otras características que tiene este movimiento es que está atravesado por una etapa evolucionista, con estas fases que mencionamos, en donde esa evolución no solo que es inevitable, sino que es deseable, ¿sí? Es un progreso que se va para arriba, y lo que conlleva es que los países que estén más avanzados en este desarrollo puedan conducir a los que están menos desarrollados y empaparlos en las doctrinas de la civilización y el mundo moderno. Como vemos, esto no es tan así, sino que lo que se busca es que
esos pueblos sigan soyugados a los pueblos más avanzados. Y algunas referencias en donde podemos ver este tema del positivismo con, por ejemplo, algunas cuestiones con la geografía o con la historia. Una cosita más que hay que no mencioné, pero sí es algo muy, muy importante y que es fundamental, es que estos pueblos que están a la vanguardia de este desarrollo evolucionista son pueblos que son racialmente blancos. Por lo tanto, ese progreso del cual se habla es un progreso que va a estar también definido por el elemento racial. Entonces, aquellas civilizaciones que sean civilizaciones blancas van a estar en mejores condiciones que aquellas civilizaciones que lamentablemente no sean, no sean blancas. Entonces, otra característica que podemos anotar ahí es que el positivismo es un movimiento, una ideología fuertemente racista. ¿Sí? Un punto más con esto. Acá vamos a ver que, por ejemplo, se hacen estudios sobre la biología y la fisonomía humana y se lleva adelante una conclusión que después a lo largo del tiempo se demostró que no es tan así, pero en este momento se creía esto, que es que el hombre blanco es un hombre superior al hombre negro porque es más inteligente, tiene mejores condiciones físicas, todo un conjunto de legitimaciones que buscan nuevamente justificar y legitimar este dominio por parte de estos pueblos, estas civilizaciones que dicen colocarse en la vanguardia de este desarrollo evolutivo. Entonces, positivismo, explicación de la realidad a partir de la ciencia, características, es un proceso, es una ideología que se presenta como evolutiva. En esa evolución está marcada por el progreso y también está marcada por el elemento racial, que va a ser fundamental para entender esta evolución por la cual nos habla este movimiento. Espero que se haya entendido, que les haya resultado útil, que les sirva sobre todo para lo que tenemos para las próximas semanas. Así que espero que no se haya hecho muy, muy extenso, pero espero que les sirva y que les haya resultado por lo menos claro y que sea útil. Así que les mando un saludo a todos y a todas.